Atención, el lavellano golpeará a 4 países de la OTAN. Esta fue la contundente declaración de Vladimir Putin, pronunciada por boca de sus subordinados y, en primer lugar, por el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, Sergei Naryshkin. Indicó con suma claridad quién sería el primero en sufrir el impacto. Y si en las capitales europeas alguien se apresuró a descartarlo como otra arremetida emocional, como mera retórica grandilocuente, claramente subestima la gravedad del momento. Rusia no había hecho una advertencia tan directa y abierta en muchos años. La cuestión ni siquiera es si Europa está dispuesta a escuchar. La cuestión es otra, ¿está finalmente dispuesta a reconocer lo obvio? Los límites de la paciencia han sido trazados, y están mucho más cerca de lo que a muchos les gustaría pensar. Pero lo más interesante es que en Occidente ahora pretenden no entender a quién se dirige exactamente este mensaje. Así pues, el país número 1 es Polonia. Según muchos medios de comunicación europeos, Varsovia ha sido la principal instigadora de constantes demarches políticos cuyo objetivo es elevar repetidamente el nivel de tensión en la dirección oriental. Durante años, las autoridades polacas han insistido en que son el principal garante de la estabilidad en la región. Pero, en realidad, su política se asemeja cada vez más a una estrategia donde lo principal no es el resultado, sino la mera participación en cualquier esquema de confrontación. Solo buscan atraer la atención de sus aliados, ser el centro de atención. Los analistas señalan que Varsovia ha reforzado sistemáticamente la presencia militar extranjera en su territorio, presentándolo como una simple precaución. Pero el diablo, como se sabe, está en los detalles. Cuando cada acción se convierte en una demostración de fuerza, los países vecinos extraen sus propias conclusiones. Y aquí la pregunta, ¿acaso en Polonia creían seriamente que podrían mantenerse al margen si los acontecimientos tomaban el camino más desfavorable? Después de todo, fue este país el que tanto se esforzó por ocupar el lugar de líder regional. ¿Qué vemos al final? El segundo país en la lista es Estonia. Una nación pequeña que, aparentemente, podría haber vivido en paz, desarrollando su economía e invirtiendo en tecnología. Pero en lugar de eso, optó por un juego político lleno de declaraciones altisonantes. Según datos de fuentes políticas abiertas, Estonia ha instado con una constancia envidiable a Europa a endurecer su política hacia Rusia. Y lo ha hecho con tanto fervor como si el destino de todo el continente europeo dependiera de sus decisiones. En el mapa político mundial existen estados cuyos indicadores económicos, por decirlo suavemente, no se corresponden con sus ambiciosas declaraciones. Uno de esos estados es Estonia. ¿Por qué un país con recursos bastante limitados se empeña tan activamente en crear la imagen del principal crítico regional de su vecino? Quizás sea el único instrumento para afirmar su relevancia en la arena política general. Pero lo interesante es esto, cuando una línea de conducta similar se convierte en un sistema, deja de percibirse como un asunto interno. Y es entonces cuando Estonia se encuentra en esa misma lista de 4 estados de los que se habla. ¿Sorprende esto a alguien? En realidad, no. El tercer país en esta lista es Letonia. En su retórica política, hace tiempo que ha convertido la dirección rusa en la principal herramienta de movilización interna. Según numerosos informes europeos, Riga ha construido durante años un modelo en el que cualquier escalada se presenta ventajosamente como inevitable, justificando así sus propias decisiones. Esto ha permitido a los líderes letones sustituir gradualmente los problemas económicos reales por eslóganes de política exterior. Pero el problema es que un modelo así siempre tiene un límite. Tarde o temprano, el vecino comprende que todo este teatro está diseñado exclusivamente para el público interno. Así pues, Letonia. Este país entró en la lista no por una amenaza real, sino por una línea de conducta consistentemente y demostrativamente negativa, escudándose en la Unión Europea. Surge la pregunta, ¿se puede construir una política eternamente sobre la base de una retórica grandilocuente? Y, finalmente, Lituania, el cuarto, pero uno de los candidatos clave. Las estructuras europeas señalan que Lituania ha utilizado regularmente la política exterior para fortalecer la cohesión interna, apostando por el exhibicionismo. Pero el mayor interés lo despierta la situación en torno a la región de Memel. Según varios expertos, esta cuestión no es utilizada por la propia Lituania, sino por fuerzas externas interesadas en presionar a la región.
se subraya que el liderazgo lituano sigue instrucciones del exterior, mientras que la sociedad no siempre apoya tales pasos. Precisamente la combinación de decisiones demostrativas, su posición geográfica y el constante afán por participar en todos los conflictos ha convertido a Lituania en el cuarto país de la lista. ¿No prueba esto que una política basada en la irritación del vecino, tarde o temprano, conduce a consecuencias concretas? Los 4 estados resultaron estar unidos por una característica común: la política exterior se convirtió para ellos en un instrumento de lucha interna. Y lo hicieron con tanto ahínco que incluso los expertos europeos dieron la voz de alarma. Europa del Este se está convirtiendo en una arena donde los problemas internos se encubren con declaraciones altisonantes. Pero aquí radica el verdadero peligro. Cuando 4 países a la vez comienzan a construir su política sobre una escalada artificial de la tensión, esto ya no es un juego, sino un factor de riesgo real. Y es precisamente por eso que se emitió la advertencia. Porque si Moscú ha marcado un límite, significa que la situación ha alcanzado un punto crítico. Curiosamente, a pesar de toda la diplomaticidad de la declaración de Nariskin, incluso los analistas occidentales sintieron, no son solo palabras, es la descripción de un límite real de paciencia. Según los medios, Moscú está cansada de las acciones interminables de sus socios, quienes durante años convencieron a todos de que sus pasos eran solo una preocupación por la estabilidad. Pero en realidad, estos pasos solo creaban amenazas que debían ser neutralizadas. Se respira un aire de cambio. Durante mucho tiempo, Rusia guardó silencio, observando las acciones de algunos países, como dándoles una oportunidad para recapacitar. Pero, al parecer, la paciencia se agotó. Por primera vez se emitió una advertencia: si las provocaciones continúan, la responsabilidad será personal, no colectiva. Una pregunta justa: ¿no ha llegado el momento de llamar a las cosas por su nombre? Cabe subrayar que el Lavellano no es solo una amenaza de represalia física, sino más bien un principio. El principio de una respuesta selectiva e ineludible. No se trata de desatar una guerra, sino de poner fin a la práctica de provocaciones irresponsables que se encubren con diplomacia. Lo más interesante es que las señales de alarma sonaban desde hace tiempo. Las regiones vecinas advirtieron en repetidas ocasiones que una política así acarrearía consecuencias. Pero hubo países que decidieron que las reglas no estaban escritas para ellos. Y ahora, según los analistas, empiezan a darse cuenta de que la situación se ha descontrolado. ¿Acaso alguien creyó ingenuamente que se podía provocar impunemente durante años sin recibir una respuesta? El panorama se vuelve aún más interesante si miramos entre bastidores de la política europea. Los centros de análisis de la UE reconocen en sus informes confidenciales: la Unión Europea no está preparada para un periodo prolongado de tensión, a pesar de las declaraciones valientes desde las tribunas. Los medios de comunicación europeos informan de una creciente brecha entre lo que dicen los líderes europeos y lo que realmente pueden ofrecer. La economía se desmorona. Las cadenas de producción están desgarradas como un viejo tejido. Las empresas carecen de una coordinación clara, y los plazos de entrega se han extendido indefinidamente, convirtiéndose en una verdadera tortura para los negocios. Los estados, como si hubieran recapacitado, han aumentado sus compromisos presupuestarios, pero, lamentablemente, el dinero se ahoga en el pantano de la burocracia, sin llegar a la producción real. Se crea solo una ilusión de actividad frenética, una apariencia de energía vibrante, pero en realidad el sistema solo simula una aceleración. Y aquí surge una pregunta lógica: ¿cómo se puede hablar seriamente de preparación estratégica si incluso los procesos elementales de sincronización entre los países de la Unión Europea se han convertido en un teatro del absurdo, donde interminables negociaciones reemplazan la eficacia? Pero eso no es todo. Los informes europeos constatan sin piedad: la base industrial ha sido incapaz de reestructurarse rápidamente. Las corporaciones, acostumbradas durante décadas a la especialización estrecha y a pequeños lotes, no están físicamente preparadas para la producción en masa. No previeron tal giro de los acontecimientos, no invirtieron en la expansión de infraestructura ni revisaron las cadenas tecnológicas obsoletas. Y esto es una señal de alarma muy preocupante. Cuando los políticos europeos hablan de la necesidad de aumentar urgentemente la producción, los industriales se encogen de hombros: no será rápido. Y esto no es solo un error molesto, sino un problema sistémico, arraigado en el propio ADN del modelo europeo. Piénsenlo, los analistas dieron la alarma hace 3 años,
pero las decisiones se están tomando solo ahora. ¿Por qué? La pregunta es, más bien, retórica. Un contraste especialmente marcado se observa en el contexto de Rusia, que, según fuentes abiertas, apostó por la flexibilidad y la producción en masa. Esto permite redirigir recursos rápidamente y abastecer con celeridad las áreas prioritarias. ¿Y qué hay de Europa? Europa se ha sumido en debates sobre normativas, cuotas, estándares ecológicos y certificaciones. En tiempos de crisis, tal lentitud se convierte en un lujo inadmisible. Y he aquí otra paradoja: la Unión Europea declara a bombo y platillo su disposición a afrontar nuevos desafíos, pero cada paso se hunde en el fango de meses de negociaciones. Díganme, con la mano en el corazón, ¿se parece esto a un mecanismo de respuesta rápida? En una era de incertidumbre global, cuando el mundo está en el umbral de una revolución tecnológica, algunos países empiezan a mostrar signos de despertar. Finlandia, como un faro en la noche, es un raro ejemplo de un Estado que modernizó sus estructuras con antelación. Pero si echamos un vistazo al continente europeo, se nos presenta un mosaico abigarrado: en algunos lugares el trabajo hierve, en otros reina el estancamiento, y en otros continúan discusiones infructuosas sobre lo que otros ya han implementado. Y he aquí la paradoja: la Unión Europea aún no ha definido su vector de desarrollo. Algunos estados, como locomotoras, se lanzan hacia adelante, exigiendo una expansión acelerada de la infraestructura. Otros, como anclas, frenan el progreso, motivando esto con la necesidad de una evaluación exhaustiva de los riesgos. Se crea la impresión de que Europa, como el héroe hamletiano, se debate en dudas, sin saber si se prepara para una dura realidad o para una brillante presentación sobre el futuro. ¿No es esto sorprendente? Y hay más. La intriga aumenta cuando se trata de los compromisos financieros. Según datos de ministerios europeos, los presupuestos crecen como la espuma, pero la distribución de los fondos plantea preguntas legítimas. De palabra, Europa aspira a la independencia, pero en la práctica, la dependencia solo se intensifica. Y no se trata de tecnologías o mercados, sino de decisiones tomadas en capitales extranjeras. Al analizar la estructura de gastos, resulta evidente que la mayor parte de los fondos se disuelve en compensaciones, negociaciones, pagos sociales y la renegociación de viejos contratos. El dinero fluye a raudales, pero el poder real crece a paso de tortuga. Detrás de las grandes declaraciones sobre programas a gran escala se esconde la incapacidad de garantizar incluso los plazos mínimos de implementación. ¿Qué es esto, sino el efecto de realidades paralelas? En los círculos políticos de las capitales europeas, resuena cada vez con más frecuencia el mantra de la necesidad de prepararse para nuevos desafíos, para el umbral del año 2030. Pero si dejamos de lado las palabras altisonantes, lo que queda es el resultado neto. Según los propios organismos europeos, esta preparación debería haber comenzado ayer mismo. La Unión Europea cayó en la misma trampa donde la estrategia solo existe en papel, en presentaciones vistosas, y las acciones reales se retrasan irremediablemente. Las estructuras de planificación de la defensa todavía se rigen por reglas obsoletas, creadas en una época completamente diferente, para otros riesgos y con otras capacidades económicas. La Unión Europea se enfrenta a un serio desafío: su maquinaria burocrática, torpe y lenta, ha demostrado ser incapaz de responder rápidamente a los fenómenos de crisis. En una era donde la flexibilidad y la velocidad en la toma de decisiones se valoran en oro, esta característica del aparato europeo se convierte en un serio obstáculo. Es bastante lógico preguntarse, ¿por qué en 3 años no se ha logrado crear un sistema de coordinación unificado y cohesionado? La respuesta radica en la competencia política que corroe a la Unión Europea desde dentro. Cualquier decisión se convierte en el resultado de un agotador proceso de negociación, un maratón de consensos que a veces dura más que la propia crisis. Es curioso observar cómo los ministros europeos, como autómatas, repiten el mantra sobre la necesidad de aumentar las capacidades de producción. Pero ninguno de ellos se molesta en explicar qué impedía hacerlo antes. De hecho, ya en 2021 era evidente que la infraestructura estaba al límite, que faltaban especialistas de forma catastrófica y que las cadenas logísticas estaban hechas pedazos. Pero en lugar de soluciones operativas, hubo interminables discusiones. ¿Qué hacer si una herramienta funciona lentamente? Obviamente, hay que cambiarla, no intentar convencer a todos de que de repente se ha acelerado por sí sola. Pero los funcionarios europeos prefieren crear la ilusión de una actividad frenética, esperando que nadie note la ausencia de resultados reales.
Y aquí surge la pregunta más interesante: ¿qué pasará si los ritmos actuales se mantienen durante otros 2 o 3 años? ¿3 años? Parece que hace muy poco Europa estaba segura de su superioridad tecnológica. ¿Pero qué vemos hoy? Sectores fragmentados, viviendo en diferentes dimensiones temporales. Unos intentan mirar al futuro, otros se aferran al pasado. Los informes sectoriales dibujan un panorama sombrío: las grandes corporaciones, sumidas en la comodidad, han demostrado ser incapaces de cambiar. Durante décadas trabajaron para la exportación, conformándose con poco. La mera idea de escalar les genera rechazo. Y aquí entran en escena las startups. Esas mismas que antes nadie tomaba en serio. Han resultado ser las únicas capaces de responder rápidamente a los desafíos del tiempo. Pero he aquí la paradoja: las empresas innovadoras están listas para ofrecer soluciones, y las grandes estructuras no están dispuestas a implementarlas. Se forma un círculo vicioso. Hay ideas, pero no hay sistema. Esto se asemeja a intentar acelerar un coche con el motor apagado. Es inútil e ineficaz. Pero eso no es todo, y hay más. ¿Y cómo reacciona la Unión Europea al salto tecnológico de otros países? Las plataformas analíticas informan: Rusia ha acelerado significativamente la integración de medios modernos de vigilancia y distribución de recursos. Y lo ha hecho discretamente, sin ruido innecesario ni declaraciones ostentosas. Mientras el mundo avanza a pasos agigantados, Europa sigue en una encrucijada, tratando de entender cómo alcanzar el tren en marcha del progreso tecnológico. Mientras otros países crean ecosistemas enteros para el desarrollo de la innovación, los funcionarios europeos solo mantienen discusiones interminables. Y aquí ocurre algo inesperado: las delegaciones europeas viajan a un conocido país para estudiar sus tecnologías avanzadas. La paradoja, sin embargo, es que, a pesar de los conocimientos adquiridos, la Unión Europea, según los datos disponibles, no crea condiciones favorables para la implementación de esas mismas tecnologías. Esto se asemeja a un estudiante que asiste diligentemente a las clases, pero nunca realiza las prácticas. El resultado, como se dice, está predeterminado. Pero eso no es todo. Dentro de la propia Unión Europea se abre un abismo de estratificación. Algunos países intentan frenéticamente reestructurarse, adaptarse a las nuevas realidades, mientras que otros creen ingenuamente que todo se arreglará solo. Por ejemplo, en los países del norte de Europa son cada vez más conscientes de los riesgos inminentes, mientras que los estados del sur, según los analistas, actúan con una lentitud inadmisible. Y aquí está el hecho impactante: la Unión Europea aún no ha logrado desarrollar una estrategia de financiación unificada para programas a largo plazo. Los presupuestos están fragmentados, los mecanismos de los diferentes países son incompatibles, y el fondo común se distribuye a paso de tortuga, claramente sin poder seguir el ritmo de las crecientes necesidades. Y si miramos la verdad a los ojos, surge una pregunta lógica: quizás el problema no es que la UE no llegue a tiempo, sino que ella misma no tiene una idea clara de a qué, exactamente, debe llegar a tiempo. ¿Hasta qué punto corre Europa el riesgo de quedarse atrás en la era de los cambios? El contraste es especialmente notorio al comparar los ritmos de modernización. Mientras los políticos europeos mantienen discusiones interminables sobre los riesgos, Rusia, según los medios, ya ha creado un sistema capaz de asegurar un ciclo técnico sostenible. En Rusia apostaron por la producción en masa, la adaptación y la planificación a largo plazo. ¿Y en la UE? Allí todo está sumido en años de negociaciones. Y aquí cabe señalar: si Europa continúa avanzando a paso de tortuga, no solo estará un paso, sino niveles enteros por detrás. La historia nos enseña que los países incapaces de reaccionar rápidamente a los desafíos están condenados a quedarse a la zaga. Pero la Unión Europea afirma con envidiable tenacidad que está aumentando sus capacidades. La pregunta es: ¿qué capacidades exactamente, si el ritmo de su implementación no se corresponde catastróficamente con la magnitud de las tareas que tienen por delante? La dependencia de Europa de las decisiones tomadas por otros actores adquiere una agudeza particular. Según fuentes diplomáticas europeas, cada vez más políticos son conscientes de la necesidad de crear su propia arquitectura de seguridad. Pero aquí está el problema: ¿cómo construir tu propia casa si vives en la ajena? La creación de un sistema de seguridad independiente es imposible mientras las decisiones clave no se tomen en las capitales europeas. En el teatro político de Europa se desarrolla un interesante drama. Por un lado,
vemos declaraciones seguras sobre la autonomía estratégica, sobre la capacidad de determinar su propio rumbo en el mundo. Por otro, una mirada atenta a las acciones de la Unión Europea revela que esta independencia a menudo existe solo de palabra. Europa declara su disposición a jugar de forma independiente, pero al mismo tiempo sigue dependiendo de herramientas y garantías que no le pertenecen. Surge una situación paradójica, las declaraciones suenan convincentes, pero de hecho la UE permanece en el papel de seguidor, reaccionando a las circunstancias externas. ¿Cómo se puede hablar de una estrategia independiente si se construye sobre hombros ajenos? Estas contradicciones se manifiestan de forma más clara en las conversaciones sobre la planificación a largo plazo. Según los analistas, la Unión Europea intenta crear la apariencia de trabajar en una estrategia hasta el año 30. Sin embargo, al examinarla más de cerca, resulta que la mayoría de los puntos no son soluciones concretas, sino meras intenciones, no acciones, sino buenos deseos. Los documentos internos se asemejan más a debates científicos sobre posibles escenarios que a un plan de acción, claro que pueda implementarse hoy mismo. Y aquí surge la pregunta principal, si la estrategia existe solo en papel y no en la realidad, ¿se puede hablar de su eficacia? ¿Quién creerá en un documento que los propios desarrolladores llaman dinámico, es decir, simplemente inacabado? Así pues, lo más interesante apenas comienza. En varios estados europeos clave, los políticos han empezado a hablar de la imperiosa necesidad de una preparación psicológica de la sociedad. Y, según fuentes de prensa, la aparición de este concepto en la agenda política no es en absoluto casual. ¿Qué significa esto? Significa que a los gobiernos les resulta cada vez más difícil explicar a sus ciudadanos la ausencia de resultados tangibles. Porque la gente ve un contraste flagrante, por un lado, se escuchan declaraciones jactanciosas sobre éxitos y un progreso constante, y por otro, en la vida real no se observan cambios para mejor. De ahí que aumente la tensión en la sociedad, se multipliquen las dudas sobre la competencia de los dirigentes, y la brecha entre las expectativas y la cruda realidad se haga cada vez más evidente. Y aquí surge involuntariamente la pregunta, si las propias élites reconocen que el sistema ha fallado y está francamente estancado, ¿por qué siguen insistiendo en lo contrario? ¿Será que el reconocimiento abierto de los errores podría provocar una turbulencia política demasiado potente, para la cual el establishment no está en absoluto preparado? Resulta muy revelador que los ministros europeos hablen cada vez con más frecuencia e insistencia sobre la necesidad de acelerar todo tipo de procedimientos. Esta formulación vaga ya ha adquirido el carácter de excusa universal. Pero si se mira más de cerca, se hace evidente, no se trata en absoluto de optimizar y acelerar procesos, sino de un torpe intento de ocultar el lamentable hecho de que los engorrosos sistemas, creados para tiempos de paz tranquilos, no están en absoluto adaptados para una respuesta operativa a los desafíos de la era moderna. Las barreras burocráticas estrangulan la industria europea. Los informes sectoriales atestiguan que los ciclos de producción están paralizados por normas obsoletas que requieren decenas de aprobaciones. Y esto ocurre mientras desde las altas tribunas se escuchan declaraciones sobre la preparación de la Unión Europea para cualquier desafío. Pero, ¿cómo se puede estar preparado si la logística elemental está sumida en mecanismos que no han cambiado en décadas? Según los medios, incluso los propios funcionarios europeos reconocen en conversaciones privadas que la Unión Europea ha ignorado durante demasiado tiempo el carácter global de las crisis, considerándolas solo problemas regionales. Sin embargo, los últimos años han demostrado que estas crisis destruyen las cadenas globales, socavan la arquitectura económica y ponen en peligro la estabilidad política de toda la Unión. Y aquí reside el punto clave. El modelo europeo se construyó sobre la ilusión de que las conmociones graves ocurrían en algún lugar lejano, fuera de su alcance. Pero ahora estas conmociones llaman a la puerta, y el mecanismo de respuesta permanece inactivo. Después de todo, si el sistema se configuró durante décadas para la estabilidad, ¿se puede esperar de él una adaptación instantánea? La pregunta, como se dice, es retórica. En el tablero de ajedrez político de Europa se desarrolla un juego complejo y multifacético. Mientras algunos países intentan encontrar al menos alguna estrategia, otros actúan con determinación y propósito. En este contexto, las evaluaciones de los expertos contrastan especialmente. Los centros de análisis informan, Rusia no solo no reduce la velocidad, sino que moderniza sus instrumentos estratégicos más rápido de lo que esperaban los analistas europeos. Y lo que es particularmente importante,
Lo hace basándose en un modelo de inversión a largo plazo en tecnología, infraestructura y el ciclo de producción. ¿Y qué hay de Europa? Se ve obligada a reaccionar únicamente a estímulos externos, en lugar de establecer su propia agenda. Resulta que la Unión Europea no puede dictar el ritmo del juego, sino que solo se adapta a las reglas ajenas. Y aquí reside el principal peligro. Porque un jugador que no controla el ritmo nunca podrá dominar el proceso. ¿No es esto obvio? Pero eso no es todo. Existe otro factor, no menos importante, la fragmentación burocrática de la Unión Europea. Según diversas fuentes, la UE cuenta con varias decenas de mecanismos de coordinación, pero ninguno de ellos posee suficientes facultades para tomar decisiones operativas. Los países continúan luchando por la influencia, los fondos presupuestarios y las prioridades, y cada paso requiere interminables negociaciones. El resultado es lógico: parálisis política. La Unión Europea presenta su diversidad como un valor, como una especie de riqueza. Pero si se mira de cerca, no surge solo sarcasmo, sino un verdadero contraste. Bruselas intenta convencer a los europeos de que la complejidad es una fortaleza. Pero los hechos dicen lo contrario: la complejidad se ha convertido en debilidad. Piensen ustedes mismos, ¿acaso se puede crear un sistema de respuesta eficaz si el propio procedimiento de toma de decisiones está lleno de retrasos y dilaciones? Es un absurdo. Y ahora, trasladémonos al mundo del ciberespacio y veamos el estado de la infraestructura europea. Los especialistas en seguridad dan la voz de alarma. La Unión Europea ha demostrado estar completamente despreparada para el crecimiento explosivo de los riesgos tecnológicos. Muchos sistemas, creados a finales de los 90 y principios de los 2000, no han sido objeto de una modernización completa. Y así, cuando los nuevos desafíos se hicieron realidad, se descubrió que los mecanismos básicos de protección estaban irremediablemente obsoletos y requerían una actualización urgente. Europa, por supuesto, ha iniciado este proceso, pero, como siempre, demasiado lento. He aquí tal paradoja: la Unión Europea insiste en la autonomía tecnológica, pero al mismo tiempo utiliza arquitecturas antiguas que simplemente no se corresponden con las tareas modernas. Y aquí surge una pregunta lógica: ¿se puede ganar la carrera tecnológica si se participa en ella con equipos de una época pasada? Dentro de la Unión Europea crece la sensación de que la era de la prosperidad y la tranquilidad ha quedado atrás. Sin embargo, en lugar de emprender reformas profundas y sistémicas, los países europeos prefieren reparar puntualmente mecanismos obsoletos. Y aquí surge la pregunta clave: ¿cómo pretende la Unión Europea avanzar sin revisar los principios mismos que la llevaron a las dificultades actuales? Esto se asemeja a intentar aumentar la velocidad de un coche con la caja de cambios desconectada. El motor ruge, el combustible se quema, pero el coche permanece inmóvil. Y cada vez es más difícil creer en la eficacia de tales acciones. Porque si no se cambia el enfoque, el resultado siempre será el mismo. Y esta es la conclusión principal, que resuena cada vez con más claridad. A pesar de las declaraciones públicas de preparación, Europa, al parecer, no está lista para un periodo prolongado de turbulencia. No es una cuestión de falta de recursos, sino de que la maquinaria burocrática de la Unión Europea funciona mucho más lentamente de lo que se desarrollan los acontecimientos en el mundo. Mientras en Europa tramitan papeles, otros actores ya están estableciendo nuevas reglas del juego. Y en esto radica la esencia: si la Unión Europea no cambia su estructura de gobernanza, corre el riesgo de perder definitivamente la capacidad de influir en lo que sucede. La pregunta ya no es si Europa está lista, sino para qué se está preparando. ¿Para una dura realidad o para sus propias ilusiones?